Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico, una respuesta real de gobierno real, diseñada por el creador de la humanidad. Dirige y conduce el doctor Ricardo Molina. Bueno, les damos un cordial saludo, una ¿Te bienvenida para has todos nuestros preguntado oyentes cuál a es la la forma de gobierno retos correcta propuesta y en la Biblia? de esta estructura, Buscuenti Radio donde estás no es el final. Hoy es martes, continuando con la programación para este día, estamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en el segmento Gobierno Bíblico. Ellos tienen invitados especiales en el día de hoy, así es que vamos a dejar que sean ellos quienes nos presenten sus invitados. Michelle, doctor Molina, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, Jorge. Un placer poder estar otra vez aquí, como todas las semanas, en nuestro programa acerca de gobierno civil bíblico. Un programa en donde hacemos una propuesta no personal, ni tampoco de una entidad especial o una organización, sino una propuesta directamente sacada de la Biblia. Una propuesta que Dios mismo ha dado acerca de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Es el sistema de gobierno de Dios. En este programa, pues, nos dedicamos a hablar sobre gobierno civil bíblico en todas sus esferas, en su transversalidad, mostrando cómo gobierno está involucrado en todas las áreas de la vida. Y bueno, pues están pasando muchas cosas interesantes estos días aquí en Colombia y en Latinoamérica, y pues todo lo que está pasando porque pues en Colombia están lo que llaman las preelecciones. El próximo año tendremos elecciones de Congreso y elecciones presidenciales, y entonces el país se mueve ahora mismo alrededor de esto, buscando y pensando quién será el nuevo grupo de personas que estarán en el Congreso, el Senado y Cámara, y quién será el nuevo presidente de Colombia. Estamos preparándonos para eso, y pues hoy estaremos hablando de un tema muy importante también, que tiene que ver con la Biblia y el gobierno. ¿Qué tiene que ver la Biblia con gobierno? Bienvenida, Michelle. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes para todos, señor Molina. Y bueno, como decía el señor Ricardo, pues sí, Colombia, nuestra nación está pasando por muchos cambios. En este momento lo vemos en las noticias, lo vemos en las redes sociales. Y ahora más que nunca necesitamos este tema, que es acerca de la Biblia y el gobierno. ¿Qué dice la Biblia acerca del gobierno? ¿Realmente influye lo que dice la Biblia en nuestro gobierno actual? Y bueno, todas esas respuestas las tendremos hoy con nuestros invitados. Claro que sí, hoy tenemos a un hombre que conozco hace algunos años, eh, de Guatemala, y él es uno de los directores de la Escuela de Estudios Bíblicos en Guatemala, y está por acá en Colombia visitándonos con un equipo de estudiantes de la Biblia, y aprovechando pues su venida a Colombia y que está cerca, pues le he invitado para que él, que está versado, que entiende la Biblia, porque a eso se dedican ellos, a estudiar la Biblia, entiende qué tiene que ver la Biblia con el gobierno. Él es el señor Boris Canaví Utrilla de Guatemala. Bienvenido, Boris. Buenas tardes a todos. Gracias, Ricardo, por la invitación. Creo que se le olvidó decir algo muy importante, que usted es mi suegro. Claro. Entonces, entre todo el panorama, pues Boris es el esposo de mi hija Manuela, que dirige la escuela de la Biblia en Guatemala, y están por acá de cruzada. Están trayendo un grupo de jóvenes también que están teniendo su experiencia práctica de lo que han aprendido en la Biblia. Pero bueno, tenemos a Boris con nosotros, esposo de una mujer y padre de 2 hijos, que son mis 2 nietos. Aslan Ricardo
y Levi Emanuel. Aquí estamos, Boris, para hablar con nuestros seguidores, la gente que nos ve en vivo y también los que nos verán en diferido. Aquí estamos para hablar acerca de la Biblia. ¿Por qué, Boris, es importante estudiar la Biblia? Comencemos con esto antes de entrar. ¿Qué dice la Biblia acerca de gobierno? Bueno, como decía el doctor Ricardo, yo soy de Guatemala, vengo de un pueblo indígena ¿Bien escuchar? que se llama somos los achíes, pueblo indígena achí. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Bueno, como cada uno de ustedes, tanto Michelle como usted, pastor, decía, en este tiempo hay muchas personas que han dicho acerca de que esto es verdad, o muchas filosofías en la sociedad acerca de cómo debe funcionar el mundo, cómo los humanos deben comportarse, y muchas filosofías huecas que se han levantado. Y como iglesia, como cristianos, es tan fundamental estudiar la Biblia porque la Biblia tiene absolutos que son necesarios para vivir. En la Biblia Dios ha puesto los principios para cada área de la sociedad. Entonces, si yo quiero desenvolverme, hacer cualquier cosa en cualquier área de mi vida, en cualquier área de la sociedad, tengo que ir a la Biblia y a esos principios, porque vemos durante la historia que este libro, que para muchos es antiguo o que es del pasado, sigue trayendo transformación y es la única que nos da luz y nos rige nuestra vida y nos ayuda a vivir en libertad. Entonces, la Biblia es demasiado importante para la familia, para la iglesia, para gobierno, para los medios de comunicación, para la ciencia, para el arte, para los negocios. La Biblia tiene que ver con todo eso, Boris. Claro que sí, como decía, no es como específicamente gobierno o como a veces la iglesia nos hemos equivocado en hacer de la Biblia solo un documento religioso, solo algo que queda para nosotros los cristianos y la guardamos ahí muy bien o solo la dejamos abierta en nuestras camas. No, la Biblia es más que eso. Abierta en el Salmo 91. 91, ajá, y pensar que de ahí todo va a cambiar, de ahí la magia o algo va a suceder y va a traer cambios. Pero no, la Biblia es más que solo eso, son principios que uno puede aplicar y vivir diariamente. Y yo lo he experimentado, como les decía, yo vengo de un trasfondo indígena donde muchas ideas, muchas maneras incorrectas, cómo fui educado, cómo fui corregido, como fui también, mal enseñado. Entonces, muchas cosas que yo he cambiado, he aprendido, porque he ido a la luz de la Biblia y en cada área personal he podido aplicar esos principios y funcionan bien como cualquier ley de ley física. Señorita Michelle, ¿usted tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 para la buena suerte? Ya no. Oh, ya no significa que sí la tenía antes así. Antes estaba en todos los hogares colombianos así, una pena, empolvándose la Biblia. Si la gente piensa que la Biblia es un libro de magia, Un amuleto. una muletilla, sí, y cuando la gente mira la Biblia de esa forma, entonces solamente la hace como espiritual y no la hace vivencial. Pues bueno, estamos hablando de la Biblia y gobierno, Boris. Biblia y gobierno. Entonces, hay personas, y escuché hace poquito a alguien que decía que la vida cristiana o la vida espiritual no tiene leyes. No hay leyes. Cuando se habla de gobierno, se habla de leyes. Alguien decía, no, el cristianismo no es de leyes. El cristianismo, la espiritualidad no es de leyes. ¿Qué verdad tiene eso, Boris? Creo que es algo incorrecto pensar que no necesitamos leyes, porque nosotros, como cualquier, podemos decir cualquier diseño que se ha creado, tenemos que tener esas reglas o esos principios para ser regidos por esos principios. Entonces, las leyes que encontramos en la Biblia o que Dios ha puesto para nosotros
van conforme a nuestro diseño y nuestro principio. Dios nos pide o no, y a veces confundimos, ¿no? Que el cristianismo es solo leyes, leyes, y vamos al extremo, ¿no? De decir muchas leyes. Entonces, no me gusta ser cristiano. Pero cuando vemos las leyes y vemos que son para traer un orden, son para cuidar, para poder estar en libertad, nos damos cuenta que son necesarias. Yo ahora como padre le estoy diciendo a mi niño mayor, tiene 2 años, vivo diciéndole no hagas esto, que no hagas esto, que no hagas esto, porque él no entiende, él no razona, no puede saber cuando corre peligro. Pero con el entendimiento que yo tengo, puedo ayudarle a poder decirle no, y también decirle algunas leyes. Entonces, porque van a ser para su bien. Y cuando él las obedece, va a estar libre para hacer todo lo bueno. Entonces, las leyes son muy necesarias y no tenerlas es un caos, es un completo, puedo decir, hasta desastre que podemos llegar a tener en nuestras vidas. Muy bien, Michelle, ¿tienes algo para preguntar a Boris? Sí, bueno, también referente a lo que estábamos hablando, de verdad es ver cómo cuando no hay leyes hay esclavitud en la sociedad. Y bueno, con referencia a esto, ¿cuál es mi responsabilidad cuando ya he leído la Biblia? Tengo esta pregunta. Digamos, si ya tengo esta verdad, ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Alguien dijo una vez que el problema para nosotros los cristianos no es que no entendemos la Biblia, sino que la entendemos, pero no la aplicamos. Entonces, el reto es aplicarla, ¿no? Porque no yo, cualquiera de nosotros, los que estamos aquí hablando, podemos sabernos y hasta memorizar un montón de versículos, entender bien los principios, entender qué es gobierno, entender qué es ser un cristiano, pero cuando no lo aplico a mi vida, es en vano. Entonces, el reto es ahora que yo entiendo la verdad, es aplicarla. Y se empieza con cosas mínimas como cómo decido, cómo empiezo a ser responsable en mi casa, cómo la tengo, cómo la cuido, cómo soy buen mayordomo, cómo soy buen padre, cómo soy buen esposo. De ahí empieza a uno siendo transformado por la verdad cuando la empieza a aplicar. Una y cosa ahora que... viendo Ajá, dale, que Michelle. debemos aplicar, la verdad, pues justamente ahorita en las iglesias hay una corriente muy común y el decir, no, la política por acá aparte y la Biblia por aquí, porque la Biblia es solamente lo espiritual, la Biblia es oremos al Señor y nada más. Y es por eso que ahora en las iglesias no se puede predicar acerca del gobierno, no se puede predicar acerca de cómo votar, no se puede predicar acerca de las leyes, de las leyes también del hogar. ¿Qué opinas al respecto? Sí, también es algo que incorrectamente la iglesia o como cristianos hemos hecho, porque incluso, como decía, yo vivía así, como la Biblia tiene historias, parábolas, cosas chéveres, pero ¿qué con eso? Pero, por ejemplo, si empezamos a leer el libro de Deuteronomios, donde está más todas las leyes que Dios dio a Moisés, vemos que el propósito de Dios era para construir una nación, no una iglesia, no solo algo ahí interno, una nación donde iba a ser ejemplo en todas las áreas, una nación donde iba a ser próspera, donde iba a tener buenas familias, donde iban a tener buenos negocios y sobre todo donde iban a ser un ejemplo y bendición a las otras naciones. Entonces, les invito a leer el libro de Deuteronomios, ver la historia que estaba sucediendo y ver que Dios lo que quería formar es una nación que iba a ser de ejemplo. ¿Cómo? Usando estas leyes que Dios había dado, diciéndoles que no se aparten de Él y que obedezcan todo lo que ya Él les había dicho. ¿Para qué? Para formar una nación grande. Y vemos que todo el cristianismo no se trata de solo la iglesia o solo unas áreas o solo que ya me empiezo a vestir mejor con corbata o algo así, ¿no? Sino se trata el cristianismo de algo integral, algo que en verdad va a transformar tu vida y tú cuando obedeces todas estas leyes, vas a tener buenos frutos y buenas consecuencias empezando en tu hogar y después si sigues así, toda tu familia va a completar la gran nación. Entonces vemos que es algo integral de verdad que transforma naciones completas. Yo he escuchado de algunas personas que dicen, bueno, yo me someto a lo que dice la Biblia, pero yo no me someto a las leyes de la sociedad. Es decir,
obedezco solo lo que dice la Biblia, pero no me someto a las leyes que existen, que la sociedad en la que vivimos exige, porque la gente pues dice que ese gobierno civil o ese gobierno social es un gobierno no de Dios. ¿Qué piensas al respecto? Pues algo muy claro también que Jesús aclaró es que debemos obedecer a nuestros gobernantes. Y eso lo podemos encontrar en los evangelios, o incluso Pablo escribe en Romanos que obedezcan sus gobernantes, porque incluso dice, no en vano llevan la espada. Entonces, cuando uno no obedece al gobierno civil, que es una institución que Dios ha establecido, también va a tener consecuencias. Entonces, esto es algo integral de decir, yo soy cristiano, yo obedezco las leyes de Dios, pero las leyes de Dios también están establecidas en un gobierno civil. Entonces, siendo parte de una nación, por consentimiento, yo debo obedecer esta ley. Entonces, también es una idea incorrecta pensar de que como cristiano puedo hacer lo que se me dé la gana, puedo burlar todas las leyes de tránsito, cualquier otra ley. ¿Por qué no? Porque si eso pasa o si eso hacemos, también va a haber mucho caos, mucha destrucción, mucha injusticia y nosotros mismos vamos a traer eso, esclavitud a nuestras naciones. Claro, una de las cosas que ha pasado y que está pasando en Latinoamérica es por la idea que existe que la iglesia, el cristianismo no tiene que ver con la vida social. Entonces, el sistema de gobierno de las naciones nuestras, los que gobiernan son gente que no son cristianos, son gente pagana, gente que tiene ideas progresistas y que quiere meter dentro de la sociedad ideas globalistas, lo que otros países hacen, otras corrientes mundiales las quieren traer a sus naciones locales, supuestamente para no estar out y estar en la misma medida haciendo cosas que otras naciones desarrolladas supuestamente hacen. Entonces, en ese orden de ideas, de querer traer cosas nuevas a la sociedad, entonces no se incrementa lo que la Biblia dice a la sociedad, porque se considera que la Biblia no tiene relevancia para esta sociedad civil. ¿Qué le podemos decir a la gente al respecto de cómo se conjuga la ley de Dios y la ley civil? Sí, eso es una buena pregunta, porque en eso justamente estaba pensando, que ahora nuestros gobiernos o la autoridad se ha dejado influenciar por todas estas ideas, estas filosofías que no son bíblicas, que no van conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace uno ahí como cristiano? Entonces, algo muy claro y algo que también la Biblia nos da entendimiento es que no debemos hacer como del gobierno o de de nuestros líderes como nuestro Dios. Si hay leyes que van en contra del cristianismo, esas son las que nosotros como cristianos debemos de tener cuidado y poder como analizar bien qué es lo que el gobierno está diciendo, por qué está pidiendo, cuál es la raíz de algo que ellos quieren empezar a hacer. Y si no es algo bíblico, si no es algo que en verdad viene como de la Biblia, poder de alguna manera poder primero tal vez orar, si no puedes hacer nada como cambiar una ley, pero poder orar y poder entrenarte, poder capacitarte, estudiar más la Biblia para poder ir a esas áreas y decir, no, mira, esto no va conforme a lo que la Biblia dice, no va conforme a todo lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando vienen muchas de esas ideas y vienen como a contradecir la Biblia, nosotros los cristianos, nuestro deber es seguir estudiando la Biblia, seguir preparándonos, seguir teniendo entendimiento de todo lo que Dios ha establecido para no equivocarnos. Porque en este tiempo, como sí, hemos estado diciendo,
hay muchas ideas, muchas filosofías. La sociedad se está inventando cosas que están trayendo mucho desorden, mucha también injusticia, muchas cosas que no es lo que Dios ha querido durante la historia. Bueno, la Biblia habla de la importancia de la transformación social, de la transformación del individuo. La Biblia habla de libertad. Libertad no solamente espiritual, sino también libertad social. Tú que estás estudiando la Biblia, Boris, ¿qué nos puede decir? ¿Qué le puede decir a nuestros oyentes, a los que nos siguen, que nos verán? ¿Qué es lo que la Biblia propone para realmente que haya una transformación social, haya libertad individual y libertad social? Bien, entonces, algo que propone la Biblia acerca de la libertad es que nosotros tenemos que ser libres internamente. Tenemos que ser libres del pecado, libres de nuestros malos deseos para poder cambiar lo externo o lo que nos rodea. Entonces la Biblia propone los principios fundamentales para poder ser transformado. Y empieza desde lo interno, empieza desde transformar tu mente a esas ideas, porque todo empieza en la mente. Todo empieza cómo te educaron, qué es lo que te enseñaron tus padres, qué es lo que te enseñaron la iglesia o la escuela. Y la Biblia propone quitar esas ideas para poner la verdad. Porque todo lo que la Biblia nos va a decir es la verdad. Todo lo que Dios nos va a decir es la verdad. No son cosas como para que nos sintamos bien o para que nos sintamos mejor, sino que son principios y cosas de un estilo inteligente de vida que te va a traer libertad. Eso es la Biblia. Eso es lo que Dios establece en su palabra. Entonces la Biblia propone la verdad. Así para no hablar mucho, la Biblia propone la verdad. Y la verdad transforma. Uno tiene que ser humilde en dejar sus ideas incorrectas, su manera de pensar, su manera de actuar también y obedecer esa verdad y poder traer como la verdad a cada área de nuestras vidas y así poder ir transformando nuestra familia y nuestra nación. Bueno, y referente a esto, ya que conocemos, sí que debe haber una libertad interna para que se pueda reflejar en lo externo. También me gustaría preguntar cómo, bueno, hablamos de que la Biblia habla de una verdad para el gobierno, pero ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad para el gobierno civil? ¿Qué debería ser el gobierno civil según la Biblia? Buena pregunta también. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno civil según la Biblia? Si leemos Romanos 13, podemos encontrar que Dios establece y pone ahí como la función del gobierno, que es para proteger al bueno y castigar al malo. Entonces, ahí eso nos da como mucha luz de lo que debe ser el gobierno civil. Una institución creada y establecida por Dios para proteger a los buenos y castigar a los malos, para también traer orden en la sociedad. Entonces, y podemos estudiar mucho y a más detalle todo eso de cómo debe ser también los que están en esas posiciones. La Biblia nos da como referencias de cómo debe ser un gobernante, para qué y por qué. Pero en principio lo que establece la Biblia para un gobierno civil o el propósito es de castigar al malo y proteger al bueno y traer orden a la sociedad. Sí, porque mucha gente pues está en contra del gobierno civil. Y no solamente está en contra del gobierno civil, sino que no quiere participar en las acciones civiles de la sociedad. Y una de esas acciones es, por ejemplo, elegir los gobernantes, elegir al alcalde, al concejal, elegir a los senadores, a la Cámara, a los diputados, elegir al nuevo presidente. Y los cristianos no les importa, porque como consideran que el cristianismo no tiene nada que ver con el gobierno civil, porque el gobierno civil pues no fue puesto por Dios,
Entonces, pues ahí hay un error muy grave en la mentalidad. Entonces, tú que eres un estudiante de la Biblia, ¿qué piensas? ¿Tienes algún ejemplo ahora, así pensando, de pronto de alguna nación, de algún pueblo, en donde la gente aplicó los principios de la Biblia y fueron transformados, fueron cambiados individualmente y fueron cambiados también socialmente? ¿Tienes algún ejemplo de eso? Según algún ejemplo bíblico puede ser, o algún ejemplo contemporáneo de las naciones. Solo también quería comentar algo acerca de cómo la iglesia nos hemos olvidado del gobierno, olvidado de esa institución. Obviamente ha sido también por pasividad, por no entender que la Biblia está en todo, que es algo integral, pero también porque han habido muchos gobiernos o todo lo que se han establecido durante la historia no han aplicado estos principios. Entonces vemos como esto es algo pagano, algo del diablo, esto es algo corrupto. Entonces no nos relacionemos con eso. Obviamente eso no nos hace, no nos hace víctimas, sino que también es parte de nuestra responsabilidad volver a las sendas antiguas, tanto de entender, pero también de aplicarlo como cristianos, aplicarlo y optar a esas posiciones de gobierno, a esas áreas donde quizá puede uno más influenciar. Pero contestando su pregunta acerca de la historia o naciones que han tenido gobiernos y quizá sí la han modelado, algunas no, algunas sí. Entonces podemos ver en la Biblia con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, pensando cuando estuvieron esclavos en Egipto, ellos tenían prácticamente a un tirano. Prácticamente ellos eran esclavos de todo lo que el faraón les decía. Entonces ahí vemos una total manera de aplicar un gobierno. Y vemos que es una manera que no era de Dios, no era algo bíblico, ¿verdad? Porque incluso el faraón estaba creyéndose Dios, que él era el que tenía la última palabra. Pero después, cuando el Dios quería liberar a Israel, ya les instituyó las leyes. Y tal vez ya la teníamos escrita en el corazón, pero luego las dejó escritas. Entonces, algo bien interesante de cómo fue aplicado en la historia, algo que obviamente fue de Dios, fue cuando estaba Moisés liderando a más de 2 millones de personas. ¿Y qué hacía Moisés? A él iban cada situación, cada conflicto, cada injusticia. Él era el juez de toda esa gente. Yo que estudio, pero también trabajo con discipulado, con personas, aún 5, 3 es bien difícil, es bien complicado, pero pensar en Moisés, que estaba en ese tiempo con más de 2 millones de personas, y llega su suegro. Los suegros son una bendición. Llega su suegro y le instruye, le dice, mira, ¿qué estás haciendo? Le dice literalmente, vas a morir, vas a desfallecer si sigues así. Pon jueces, establece jueces de 50, de 10, hasta de familias. Y le empieza a dar esas instrucciones de cómo él iba a empezar a poder dirigir y gobernar y regir a esa gente, que era mucha. Y era gente de un trasfondo totalmente esclavo, que estaban sin nada de entendimiento, sin nada de la verdad, sino que estaban empezando. Entonces, el Jetro, guiado por Dios, instruye a su ¿qué? ¿Cómo sería la palabra? No lo escucho. Jetro instruye al yerno. Al yerno, eso, al yerno. Instruye al yerno. Y le instruye, le dice, mira, así es la mejor manera. Así es como hemos aprendido que se hace. Entonces, vemos que eso solo es una pequeña historia, pero vemos como ahí Moisés empezó a aplicar eso y empezó a haber un cambio. Empezó a de verdad a establecerse un gobierno,
y que lo estudiamos y lo seguimos viendo, así es una república, así es como funciona, debe funcionar una nación, así es como Dios quiere que sigamos, o que el gobierno siga siendo establecido y siga siendo regido de esa manera. Entonces, ese es un pequeño ejemplo, y como les decía, durante la historia podemos ver otra vez al pueblo de Israel, incluso antes, cuando Dios tuvo que traer el diluvio a consecuencia de todo lo que estaba pasando, también fue una consecuencia de que la gente no estaba gobernándose, no estaba siguiendo sus principios. Y muchas otras historias en la Biblia de naciones, incluso las naciones, no solo Israel, pero otras naciones, gente o familia, que aplicaron la verdad y aplicaron los principios bíblicos de gobierno, y se ve que trajo fruto, se ve que trajo cambios. Bueno, tú eres de Guatemala. Precisamente ayer y hoy he estado escuchando una palabra de una ciudad de Guatemala, Almolonga. Almolonga. Y eso ocurrió hace más de 20 años. Un testimonio de cómo este pequeño municipio sería, pasó algo muy curioso. Y es que comenzaron todo el mundo a estudiar la Biblia, a congregarse, a orar, comenzaron a aplicar la Biblia, y el testimonio es que ese municipio, es un municipio, una ciudad que es, Boris, Almolonga. Es un municipio. Un municipio, ese municipio, sí, porque es pequeño, tenía como 20,000 personas en ese tiempo, hace 20 años. El testimonio era cómo la gente, al aplicar los principios de la Biblia, cómo ese municipio de 20,000 personas cambió. Decía el testimonio que los bares se cerraron, la cárcel tuvo que cerrarse porque no había necesidad de meter a nadie a la cárcel, y todo comenzó a cambiar ahí socialmente. Pero algo curioso que decía el testimonio es que no solamente esas cosas cambiaron socialmente, sino que también cambió la parte de la naturaleza, de los vegetales. Las zanahorias crecieron inmensamente grandes. El fruto que daba la tierra dejó de ser tan chiquito, y los frutos eran inmensos. Yo no sé si Michelle es muy joven, ¿no? No sé si ha escuchado ese testimonio de esa ciudad de Almolonga. ¿Has escuchado? Nunca, pero quiero saber más al respecto. En serio, está muy interesante. Sí, eso es uno de los testimonios de cómo una sociedad cambia como consecuencia de aplicar la Biblia. Bueno, Boris, que es el estudioso aquí, el invitado especial, el estudioso de la Biblia, cuéntenos, ¿cómo es que una sociedad de esas en Guatemala mismo, donde tú eres, pudo tener ese cambio como consecuencia de? Sí, bueno, no sé si saben, pero Guatemala hay más de 23 lenguas indígenas. Eso quiere decir que hay muchos indígenas. Yo soy uno de ellos. Entonces hay 23 grupos o etnias indígenas, y una de esas también está situada en ese lugar donde está, que hablaba Molina, de Almolonga. Entonces, este lugar era un municipio donde había mucha brujería, mucho misticismo, muchos borrachos. Consecuencia de eso también muchas familias eran disfuncionales, porque los borrachos luego ahí en sus cosas buscando más mujeres, y un gran desorden, un gran caos. Y era un pequeño lugar donde la gente prácticamente estaba haciendo lo malo. Entonces, cuando llegaron misioneros ahí, llegaron con la palabra de Dios, llegaron enseñando estos principios bíblicos, la gente empezó a cambiar, y es lo que decía, ahí tiene que haber un cambio interno. Nunca los cambios son de lo externo a lo interno, sino que de lo interno a lo externo. Y ahí se ve claramente lo que Wycliffe concluyó cuando estudió la Biblia, de que la Biblia es para el gobierno del pueblo y para el gobierno del pueblo y para el pueblo. Entonces, él se dio cuenta que cuando una persona aplica la Biblia a su vida, a cada área, a cómo se comporta, cómo
empieza a tomar decisiones, va a cambiar y va a tener consecuencias buenas. Entonces, esto empezó a suceder en este pequeño municipio de Almolonga, y como decía el doctor Ricardo, la gente empezó a cerrar los bares, todas las cantinas los empezaron a cerrar, la gente empezó a llegar a la iglesia y tenía como esa necesidad de decir, quiero conocer más a Dios, quiero entender más a Dios. Y empezó a cuidar a su familia, a cuidar a sus hijos. Empezó a hacer cosas diferentes, cosas que en verdad iban a traer bien o bendición a las personas alrededor. Entonces, como todo empezó a cambiar, todo empezó de lo interno a lo externo, todo empezó para bien. Este pueblo empezó como a producir de 100% y empezó a cultivar. La mayoría pudo como cambiar esos negocios que no eran los mejores a poder cultivar la tierra. Se dieron cuenta que podían ser prósperos en tener bienestar para su familia, podían sembrar y cultivar y cosechar. Entonces, todo empezó a cambiar. Las iglesias se llenaron, empezaron a abrir otras más porque no llenaban una y no cabían en esa que había. Entonces, el cristianismo empezó un avivamiento completamente, empezó un avivamiento donde la gente empezó a cambiar. Y eso también, hay historias, hay fotos de que cosechaban grandes, ¿qué puedo decir? Auyamas, grandes plátanos, bananos, sandías, y vieron que todo lo que ellos empezaron a hacer aplicando la Biblia desde el interno al externo, iba a traer frutos y frutos buenos, iba a traer consecuencias y consecuencias buenas. Y ese pequeño pueblo empezó a sonar en toda Guatemala, empezó a poder ser ejemplo como Dios quiere que lo seamos. Empezó a ser una muestra de qué es Dios y cómo uno vive cuando sigue sus principios. Entonces, ese es como también un pequeño testimonio de Almolonga, de que cuando uno aplica los principios de Dios, como decimos, en gobierno, pero no solo en gobierno, en todas las áreas de su vida, uno va a tener esa libertad que empieza desde lo interno a lo externo. Entonces, Dios, todo lo que hace, lo hace por algo o por algo bueno. Y todo lo que Él decide también, lo hace pensando en nosotros, de que Él siempre, la idea de Él es siempre traer libertad a sus hijos y sobre todo a las naciones, y empieza con el individuo. Tremendo, Michelle. ¿Qué te parece? Bueno, sí, también a lo último hablaste un poco de que todos los cambios comienzan con el individuo, y pues mientras hablabas también recordaba un ejemplo que está en el libro que transforma las naciones, ese es el título, que es de la isla de Pitcairn, en la cual un solo hombre encuentra una Biblia y empieza a leerla por sí solo, empieza a enseñarla a su comunidad, y todo empieza a cambiar solamente porque un individuo empezó a leer su Biblia. Pero sin embargo, en mi corazón aún hay una pregunta, y es, ¿esto puede pasar en la actualidad? O sea, por un individuo, ¿puede haber una transformación en una nación que ahorita está tan alejada de los principios? Claro que sí. Claro que sí, puede suceder en la actualidad. Y puedo decirlo como aplicarlo a mí. Yo vengo de una familia, de un trasfondo indígena, pero también vengo de una familia que ha sido con un poco, ¿cómo podría decirlo? Un poco como no aplicando los principios de la Biblia, dejando a Dios como un amuleto, siendo cristiano como algo superficial. Y se ha notado de que como no avanzábamos, solo podíamos estar allí, y lo que tenemos es lo que tenemos, o lo que puedo llegar a tener, no solo materialmente, sino en todas las áreas de mi vida. No es tanto, porque yo así nací, así crecí, y así me han educado, así lo hizo mis abuelos. Entonces, cuando empecé a conocer más de la Biblia y tener más entendimiento de todo lo que Dios ha dejado en su palabra, pude tener
eso, más libertad interna y poder ser transformado externamente. Ahora yo he establecido mi familia, no digo que he sido el perfecto, pero estoy en eso, esforzándome, decir, Dios, ayúdame cuando estoy haciendo algo equivocado. Ayúdame cuando alguna idea que aplico a mi familia no es bíblica. Entonces, eso ha venido y me he dado cuenta que ha venido a tener tanta transformación a mí, pero también a mi familia. Veo cómo mis hijos, mi esposa disfruta de algo y yo digo, ¿cómo es que podemos llegar a disfrutar esto y tener una libertad, un gozo de decir, yo recibo algo, tengo algo, puedo llegar a obtener algo y es tan pleno el gozo que tu conciencia está tan tranquila y lo disfrutas tanto que dices, ¿cómo es esto, Dios? Y Dios te aclara, eso es el cristianismo, eso es vivir bajo mis leyes, bajo mi gobierno. Y quiero leer algo que dijo el doctor, no, ¿cómo se llama este maestro? El que... Bill Burners, se llama Bill Burners, dijo, la existencia de la libertad depende del entendimiento y la aplicación de la filosofía o la cosmovisión bíblica sobre gobierno, que es autogobierno cristiano. Entonces, todo empieza desde el individuo, todo empieza desde cómo vas a gobernarte. Y eso lo vemos en nuestras naciones, porque incluso yo, cuando toda cosa que quería era porque me iba a beneficiar a mí. Hacía algo porque hacía lo correcto por no recibir consecuencias. O me regía por las leyes porque no había otra opción. Pero cuando me doy cuenta que lo que voy a hacer y que es bueno, es algo inteligente también. Y es la verdad, ahí viene una transformación de decir, yo obedezco todo esto porque es algo bueno, porque es algo inteligente. Y eso trae de verdad una transformación. Cómo empezando desde el individuo, aplicando en cada área de su vida la palabra de Dios. Y es en todo, en cómo te comportas, en cómo hablas, en cómo crío a mis hijos, cómo educo a mis hijos, cómo me relaciono con mi esposa, cómo también dirijo el ministerio y cualquier otra cosa que tú hagas, ahí debes aplicar las leyes de Dios, ahí debes aplicar los principios que dice la Biblia. Y ahí empieza la transformación, porque luego tú eres ejemplo, tú eres influencia para los que están a tu alrededor, tú eres influencia para tus hijos, tú eres el que los educa y sigue esa transformación. Es algo que se puede aplicar hoy, no es que estos principios son algo antiguo o que solo de los cristianos o que solo no sé, de alguien que lo inventó para sentirse bien. No, estos principios son la verdad que Dios ha establecido y sigue siendo hasta hoy. Porque puedo hacer una pregunta. Si, por ejemplo, solo un mandamiento de los que Dios dice, no robarás, si toda Colombia obedeciera, no robarás, y todos aquí en Colombia o en Guatemala obedecieran ese mandamiento, ¿cómo estaría la nación? Y solo es un mandamiento. Y si obedecemos todos los demás, nuestras naciones van a ser de verdad un gran ejemplo. Van a ser naciones que representan quién es Dios. Muy bien, gracias Boris. Pues el tiempo, estamos en la línea del tiempo de la radio, que corre tremendo. Cuando los temas son buenos, el tiempo se nos va muy rápido. Y bueno, gracias Boris por acompañarnos hoy y inspirarnos realmente a aplicar la Biblia a nuestra vida, a nuestra familia, a la nación. Pues tú eres una persona joven, casada, con hijos, y pues inspiras, ¿no? Cuando tú hablas. Eso está bien, muchas gracias. ¿Qué dice Michelle para terminar? Bueno, sí, y antes de irnos, pues también he escuchado que el señor Boris y pues su esposa también tiene una escuela de gobierno, una escuela de estudio bíblico, entonces solamente que pudiéramos hablar un poquito de esa escuela porque sé que muchos oyentes están interesados en ella y pues yo también estoy interesado en esa escuela, entonces sí, poder hablar un poco de ella. Sí, nosotros somos misioneros voluntarios con juventud con una misión. Entonces, en Edgar
en esta organización ofrecemos una escuela bíblica que se llama Escuela Bíblica para las Naciones. Entonces, también estudiamos la Biblia, pero la traemos como con un enfoque que es algo integral, como lo estábamos hablando en este momento. No que estudiamos para predicar bien, para predicar bonito, y sí, también hacemos eso, pero el reto para todos los que estudiamos o que somos parte es que la Biblia es aplicable en todas las áreas de nuestra sociedad. Y yo como persona que estamos trabajando y sirviendo en estas escuelas, mi anhelo, la pasión por correr o ofrecer estas escuelas es porque me he dado cuenta de que todo empieza con el individuo y que los principios de la Biblia me han ayudado y transformado mi vida. Entonces, eso me anima a decir, yo quiero poner la plataforma, quiero poder ofrecer estas escuelas a más jóvenes, a esta nueva generación. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta que la Biblia son principios que transforman nuestras vidas, pero no solo que queda ahí, sino que transforma las naciones. Entonces, esta escuela la ofrecemos en Guatemala, dura 6 meses, es como un internado donde 4 meses nos pasamos estudiando la Biblia, conociendo a Dios, conociendo cómo Él dirige cada institución que Él ha establecido, y luego son 2 meses donde lo que hemos aprendido lo llevamos a la práctica. ¿Cómo? Enseñando en las iglesias, enseñando temas básicos que van a traer transformación a un individuo. Entonces la ofrecemos en Guatemala, también está en Nicaragua. Yo la hice en Nicaragua, ahora estamos en Guatemala, y es una escuela que es parte de Juventud con una misión. Entonces también, si tú puedes, si necesitas más información, sé que no puedo explicar todo aquí, pero puedes entrar a las páginas de Juventud con una misión y ahí te salen las escuelas bíblicas y también estas que ofrecemos. Bienvenidos a Guatemala. Si quiera capacitarse, quiera entrenarse, esto es parte también de la Universidad de las Naciones, pues comuníquese con Boris Ulises Canahui en Guatemala. Pues Boris está por aquí en Colombia unos días, entonces también pueden comunicarse con él. Pues gracias, Boris, por acompañarnos. Gracias, Michelle Carreño, la codirectora de este programa de Gobierno Civil Bíblico. Gracias a todos. Bueno, gracias. Sí, también gracias a nuestro invitado. Fue una gran reunión y bueno, ya se nos fue el tiempo, entonces nada, bendiciones para todos. Nos veremos el próximo jueves a las 4 de la tarde, aquí en su emisora Busco en Ti, porque donde estás no es el final. Bendiciones del Altísimo, bendiciones.